Manuel Álvarez Bravo fue sin duda una de las grandes figuras que dieron vida al México del siglo XX, un personaje que por recordarse, hoy en día, quedan los recuerdos de la época, una época de reencuentro, donde a manera natural el mexicano buscaba sentirse protagonista de la vida. Un 4 de febrero de 1902 nace Manuel Álvarez Bravo, en la Ciudad de México. Durante su infancia creció muy cerca de su padre maestro y apasionado pintor y escritor, produciendo varias obras de teatro. Además de él, su abuelo era un creador de retratos profesional. 1915 a 1916 debido al conflicto revolucionario, pierde a su padre, por ende interrumpe sus estudios para ayudar económicamente a su familia. Entra a trabajar a la Tesorería General de la Nación. Durante varios años laborará como funcionario en diversas secretarías. 1917 a 1918 estudia literatura, música y pintura en la Academia de San Carlos. El modelo estudiantil no fue tanto de su agrado, así que renunció y siguió experimentando. 1922 trabaja para las compañías Mexican Light y Power Company, Ferrocarriles Nacionales de México y para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Empieza a interesarse por la fotografía. 1923 a 1924 conoce a Hugo Breme y compra su primera cámara fotográfica. 1925 se casa con Lola Martínez de Anda y se instala con ella en Oaxaca. 1926 presenta una fotografía en el concurso de la Feria Regional Ganadera de Oaxaca y obtiene el primer premio, además de tomar una de sus fotografías emblema, la parábola óptica. 1927 inaugura con Lola un estudio de retratos en su nuevo departamento en la Ciudad de México. Nace el hijo de ambos, Manuel. 1928 resulta seleccionado para el primer Salón Mexicano de la Fotografía. El semanario El Universal Ilustrado publica sus fotos. 1929 da clases de fotografía durante un año, en la Escuela Central de Artes Plásticas. 1930 se le encomienda fotografiar las obras de los grandes pintores mexicanos de la época: José Clemente Orozco, David Alfaro Siquei, Ross, Diego Rivera. Le envía su portafolio a Edward Beston. 1931 la revista Contemporáneos publica sus imágenes. Obtiene el primer lugar en fotografía del concurso organizado por Cementos La Tolteca con su fotografía tríptico Cemento -2, y con el dinero del premio compra la cámara cinematográfica utilizada durante el rodaje de Que Viva México de Eisenstein, 2 años. Después la usará para filmar en Tehuantepec. 1932 realiza su primera exposición personal en la Galería Posada de la capital mexicana. 1934 viaja a Tehuantepec, donde realiza su famosa imagen Obrero en huelga asesinado. Filma su primer largometraje, Disparos en el Istmo. Conoce a Henry Cartier-Bresson, se separa de Lola. 1935 expone junto con Henry Cartier-Bresson en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y posteriormente con Henry Cartier-Bresson y Walker Evans en la Galería Julien Levy de Nueva York. 1938 conoce a André Breton y a León Trotsky en casa de Diego Rivera. Retoma la docencia en la Escuela Central de Artes Plásticas hasta 1940. 1939 Breton hace una apología de la fotografía de Manuel Álvarez Bravo en la revista Minotaure. 1940 participa en la Exposición Internacional del Surrealismo, aparición de la Esfinge Nocturna, organizada por Breton en la Galería de Arte Mexicano fundada por Inés Amor en la Ciudad de México. Su obra es incluida en la Exposición 20 Centuries of Mexican Art, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 1942 se casa con la antropóloga estadounidense Doris Haden. El Museo de Arte Moderno de Nueva York adquiere 9 de sus fotografías. Su obra figura en diversas publicaciones internacionales, entre ellas la revista DIN. 1943 se afilia como fotógrafo de fijas al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, del cual será miembro hasta 1959. Presenta una exposición individual en el Instituto de Arte de Chicago. 1945 se lleva a cabo la exposición La Fotografía como Arte en la Sociedad de Arte Moderno, en la Ciudad de México. Se dedica por completo al cine y funda la Sociedad Coatlicue.
en colaboración con Jesús Cárdenas y José Revueltas, con quienes inicia el rodaje del cortometraje ¿Cuánta será la oscuridad? 1946. El Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica rechaza su candidatura para la sección de técnicos y manuales. Participa en la exposición etnográfica México Indígena, en el Palacio de Bellas Artes. 1947 a 1950. Imparte clases de fotografía en el Instituto Cinematográfico Mexicano. 1951. Ejerce como fotógrafo de fijas durante el rodaje de la cinta Subida al cielo de Luis Buñuel. 1955. Edward Steichen selecciona 2 de sus fotografías para la exposición de Family of Man, la familia del hombre, en el MoMA de Nueva York. 1956. Participa en la exposición colectiva Diógenes with a Camera 3, Diógenes con una cámara 3, en el MoMA de Nueva York, junto con Paul Strand, Auguste Sander y Walker Evans. 1957. Ejerce como fotógrafo de fijas durante el rodaje de la cinta Nazarín de Luis Buñuel. Se lleva a cabo la exposición Manuel Álvarez Bravo, fotografías en el Salón de la Plástica Mexicana. 1959. Deja la industria cinematográfica. Funda, en colaboración con el pintor Leopoldo Méndez, el poeta Carlos Pellicer y el historiador Rafael Carrillo, el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, dedicado a la edición de libros de arte. Empieza a filmar con formatos para aficionados, 8 mm y Super 8. 1960. Viaja a Europa para fotografiar obras de arte. Expone en el Salón Internacional del Retrato, en la Biblioteca Nacional de Francia. 1962. Se separa de Doris Haden e inicia una relación con Quelet Urbachtel. 1966. Expone imágenes a color en la Galería de Arte Mexicano. Se reencuentra con Paul Strand. 1968. Se inaugura una retrospectiva que reúne 4 décadas de fotografía de Álvarez Bravo, en el Palacio de Bellas Artes. 1969. Imparte cátedra en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 1971. Se presentan 2 exposiciones personales, en el MoMA de Nueva York y en el Museo de Arte de Pasadena, que adquiere 45 fotografías suyas. 1972. Se inaugura la exposición Manuel Álvarez Bravo, 400 fotografías en el Palacio de Bellas Artes. 1973. El Estado mexicano adquiere 400 fotografías suyas destinadas al acervo del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, donde habrá de inaugurarse una sala dedicada a su obra en 1976. 1978. Se presentan exposiciones suyas en la Galería de Arte Corcoran de Washington, en el Instituto de Arte de San Francisco y en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. 1979. Es invitado de honor de la 10ª edición de Encuentros de la Fotografía de Arles, Francia. 1982. Se publica el libro Instante y Revelación, con fotografías de Álvarez Bravo y poemas de Octavio Paz. 1983. Se inaugura su exposición en el Museo de Israel en Jerusalén. Es nombrado director del nuevo Museo de la Fotografía de la Fundación Televisa en la Ciudad de México, recinto que habrá de ser inaugurado 3 años más tarde. Recibe el puesto honorario José Clemente Orozco de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1984. Obtiene el premio Hasselblad de Fotografía. Es invitado de honor del tercer coloquio latinoamericano de fotografía de La Habana, en cuyo marco se le dedica una exposición.